Vale, ese es uno de los problemas que puede entrar en el examen. Vamos a ver cómo se hace y los pasos que se dan. Entonces, mi recomendación para cinemática es seguir siempre los mismos pasos. Primero leemos el problema. Un coche es capaz de pasar su velocidad de 0 a 40 metros por segundo en 10 segundos. ¿Cuál es su aceleración? ¿Cuánto espacio necesita recorrer para llegar a esa velocidad? Y me pongo los pasos que yo recomiendo dar siempre en cinemática, ¿vale? Es los que estábamos dando en clase, pero os los verbalizo y os los escribo. El primero es hacer un dibujo, esquema, que tenga un eje de referencia o una referencia. El segundo paso sería determinar si es un MRU o un MRUA y poner las ecuaciones genéricas. El tercero es usando los datos del problema, sacar, completar esas ecuaciones genéricas, ¿no? Sacar, digamos, las ecuaciones del móvil o pues sacar básicamente la matematización del movimiento de nuestro caso. Y ya el 4 sería, si hace falta, si tenemos ya todo esto aquí, directamente resolver los puntos del problema. Vale. Entonces, ¿qué pasa aquí? Un coche es capaz de pasar su velocidad de 0 a 40 metros por segundo. Espera. Vale. En 10 segundos. Vale, entonces, si hablamos de un coche, lo más fácil es empezar por este punto número 1, dibujo esquema, con un eje de referencia que vaya en línea recta, ¿sí? ¿Qué es ese eje de referencia? Es una línea, un eje coordinado, donde tenemos que poner la progresión de la distancia. Voy a ponerla en este caso en metros, ¿vale? Y donde voy a escribir los datos principales del problema. Un coche es capaz de pasar su velocidad de 0 a 40. Bueno, pues yo voy a imaginarme que el coche empieza aquí a una velocidad de 0 y que en un punto dado, el que me dé la gana, está aquí, y cuando está aquí el coche, que sería la posición 2, su velocidad es 40 metros por segundo. Y me dicen que entre estos dos puntos pasa un t igual a 10 segundos. Vale, el dibujo esquema lo podéis hacer como queráis, ¿vale? Lo que sí que es importante es que dibujéis una referencia en la que esa referencia tiene que tener una direccionalidad para luego tener en cuenta los signos de las velocidades, aceleraciones, etc., ¿vale? Y luego dibujarlo, los dibujos pueden estar mejor o peor, pero cuantos más datos pongáis, más os va a ayudar luego a entenderlo. Vale, listo. ¿Podemos dibujar algo más? Sí, podemos pensar un poquito más, pero bueno, no hace falta que dibujemos más. De momento yo voy a dar este punto por válido. Dibujo esquema con eje de referencia. Ahora, punto número 2. ¿Es un MRU o un MRUA? Vale, pues mirad, este es un ejercicio que directamente en el enunciado hasta la pregunta no te dice aceleración, pero para empezar te pide la aceleración ya en el primer punto, así que ya tenemos que sospechar que hay una aceleración oculta. Y luego, lo más escandaloso, hay un cambio de velocidad de 0 a 40 metros por segundo.
Un cambio de velocidad es siempre una aceleración. Es la definición de aceleración. Las aceleraciones son cambios de velocidad. Así que sí, yo voy a tener una aceleración y por tanto va a ser un MRUA. ¿Vale? Insisto, ¿por qué sé que es un MRUA? Primero, porque una de las preguntas me pide la aceleración, o sea, más claro el agua. Y segundo, porque hay un cambio de la velocidad. Los cambios de velocidad siempre son aceleraciones. ¿Cómo es la aceleración? ¿Positiva o negativa? Pues si aumenta la velocidad es una aceleración positiva. Así que yo me tengo que imaginar que hacia allí hay una aceleración. ¿Vale? Vale. Te dice, determina si es MRUA o MRUA. Ya sabemos que es un MRUA. Y ponemos sus ecuaciones genéricas. Pues lo pongo aquí. Ecuaciones genéricas. Y me pongo todas. La aceleración es una constante. Bueno, las aprendisteis al revés, os las pongo. Esto es cuestión de práctica, ¿vale? No pretendo que sepamos demostrarlas ahora. Ya os dije que necesitamos integrales para eso. Entonces es una cuestión de que os pongáis un día a hacerlas 10 veces, 1000 veces hasta que os salgan de memoria. Tenéis trucos mnemotécnicos, tenéis trucos de bastantes tipos. Podéis usar gráficamente como era para imaginaros cómo es la gráfica, para acordaros que esto es un t al cuadrado, pero al final es una cuestión de memorización. Vale, tenemos las genéricas, entonces el punto 2 lo tenemos hecho. Punto 3. Usando los datos, completar las ecuaciones del móvil. Vale, ¿y qué es esto? Que nos vamos a volver a leer el problema. Y vamos a empezar a ver qué cosas de aquí sabemos, qué cosas de las ecuaciones genéricas podemos completar. Vale, empiezo. A ver, un coche es capaz de pasar su velocidad de 0, esto es una velocidad, a 40. ¿Qué son estas velocidades? Pues 0, lo tenemos aquí pintada, es la velocidad en el punto 0, en t igual a 0, es decir, su v sub 0, esta y esta. ¿Sí? Ahora, ¿qué son 40 metros por segundo? 40 metros por segundo es la velocidad en el punto final. ¿Vale? ¿Dónde puedo completar esta? Pues aquí. Ahora, ¿qué más datos nos dan? ¿Qué pasa eso en 10 segundos? ¿Dónde puedo completar esos 10 segundos? Es una magnitud de tiempo. Pues tiempo, tiempo y tiempo. Más cosas. ¿El x0 nos lo dan? Pues sí, porque yo lo he puesto en mi referencia en el punto 0. Así que el x0 también lo sé. ¿Algo más? Pues yo creo que no. Vamos a ver qué nos queda de variables sin determinar. Mirad, en la primera ecuación no sabemos la posición final ni sabemos la aceleración. Pero de la segunda ecuación, la única variable que nos queda por determinar es su aceleración. ¿Vale? Y es, de hecho, la primera pregunta. ¿Cuál es su aceleración? ¿Vale? Así que va a ser muy, muy sencillito realizarlo. Vale. Lo que hago ahora es, como ya sé que puedo completar todos esos puntos de las ecuaciones genéricas, pues los pongo directamente para simplificar mi problema. Pongo ecuaciones de movimiento o ecuaciones de problema, como queramos. Y empiezo. X sub 0. ¿Vale? Empiezo con la primera, mirad, la rosa. ¿X sub 0 cuánto era? Pues 0. ¿V sub 0 cuánto es? Pues 0. T me da igual. Más un medio de A. ¿Y este te puedo sustituirlo? Sí, porque me decía estos 10 segundos. Esto es cuando lo mido en metros y en segundos. Vale.
De la primera he completado todo. ¿La puedo arreglar un poquito? Pues sí, ¿no? X es igual a 1/2 de A por 100, igual a 50 por A. Esto, si no sabéis, en la calculadora, ¿vale? 100 por 1/2 es 50. Todo esto es la ecuación rosa que le he ido dando estos valores según los he ido teniendo, y lo único que he hecho es simplificarla. Aquí 0 es 0, 0 por t es 0, y me he quedado con 1/2 de A por 10 al cuadrado. ¿Vale? Es la ecuación rosa entera hasta la simplificación. Vale, la naranja. Esta V es esa V final, que son 40 metros por segundo. V sub 0 era 0 más A por 10. ¿Sí? Este 0, esta es la ecuación naranja en la que estoy metiendo los valores. El valor 0, pues lo simplifico, y entonces ahora me queda, esto es cuando lo voy en metros y en segundos, 40 es igual a A por 10. ¿Sí? 40 es igual a A por 10. Vale. Pues ¿cómo dejo aquí la A sola? Este 10 que está multiplicando lo paso dividiendo. A es igual a 40 partido de 10 igual a 4 y las unidades de la aceleración. ¿Vale? Pues así saco mi señora aceleración. Estoy ya en este punto, ¿vale? Estos problemas son más sencillos que los de cuarto, entonces el 3 y el 4 se acaban mezclando, pero bueno, da igual. Mirad, el primer punto era justo ese. ¿Cuál es su aceleración? Pues simplemente de resolver y poner todos los parámetros que me sé en esta ecuación, me sale directamente su aceleración. Vale, ¿cuál es la segunda pregunta que nos ponen? ¿Cuánto es el espacio que necesita recorrer para llegar a esa velocidad? Nos piden espacio, es decir, nos piden cuál es esta X. ¿Cuánto es este espacio recorrido en metros? ¿Vale? Nos piden cuál es esta posición final del móvil para saber cuánto es este espacio recorrido. ¿Sí? En metros. Vale, ¿y dónde tengo esta X? Pues aquí. Así que lo que voy a hacer es completar esta ecuación, que si nos acordamos la rosa era esta. ¿Vale? Y mirad, empiezo. Mi ecuación de posición se me ha quedado así, después de las simplificaciones. 50 por A. Ay, madre mía, caballo. Lo que pasa es que, chicos, ahora A ya lo tengo determinado, ya lo he calculado. Mi A ya son 4 metros por segundo y lo puedo meter aquí. Así que lo pongo. 50 por 4, 200 metros. ¿Vale? Si queréis hacerlo con... está bien. ¿Vale? Insisto, ¿qué es lo que he hecho en este caso? ¿O qué he hecho en general? Vale. Dibujo y esquema. Me pongo todos los datos que sé. Intento dibujar el problema lo más que pueda. 2. Determino si es MRU o MRUA. En este caso tiene una aceleración, primero porque me preguntan por la aceleración y segundo porque hay un cambio de velocidad. Pongo las ecuaciones genéricas. Tercero, cojo los datos y cada uno de los datos veo dónde lo puedo sustituir y empiezo a sustituirlos en unas cosas que llamo ecuaciones de movimiento o ecuaciones del problema o ecuaciones del móvil o como quiera yo llamarlo. Pero lo que hago de aquí a aquí es directamente sustituir mis ecuaciones genéricas con los datos del problema. Eso es lo que hago. Una vez que tenga las ecuaciones de movimiento, las simplifico lo más que pueda. ¿Qué quiere decir? Que cuando algo es 0 o se multiplica por 0 lo anulo, y cuando tengo una operación como 1/2 y algo al cuadrado, pues lo resuelvo. Me saco ecuaciones más sencillitas, simplificaciones, ¿vale? Con eso lo que voy a ir haciendo es ir resolviendo poco a poco los enunciados del problema. El rosa, que era la ecuación primera
del movimiento con los datos del problema, me quedaba como x igual a 50a, ¿vale? Y la segunda me quedaba 40 es igual a 10a. Como la primera pregunta que me preguntaban era por la aceleración y en la ecuación naranja la aceleración es la única variable que me quedaba, puedo despejarla y sacar que su aceleración es 4 metros por segundo. Ahora, en la segunda pregunta me dice, ¿cuánto espacio necesita recorrer para llegar a esa velocidad? Bueno, pues en la primera ecuación me quedaba ese espacio recorrido, esa posición final, en función de la aceleración. Pero ahora, con este primer cálculo, yo ya he sacado la aceleración. Así que es tan sencillo como coger la aceleración que ya he obtenido e introducirla aquí. Es decir, aquí. Y con eso saco cuánto es el espacio recorrido, que son 200 metros. Y con esto tengo el problema. Bueno, espero que os sirva.